Estimados alumnos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más al curso de programación y evaluación de proyectos de inversión pública, para el cual realmente tenemos el gusto de presentar ya el caso práctico para ver realmente en la materia de lo que es un proyecto de inversión pública en el sector turismo. Bien, hemos visto ya realmente diversos puntos vitales importantes en todo proyecto de inversión, donde ya nos encontramos en una etapa que realmente le compete a la unidad formuladora, por supuesto, de nuestra entidad pública realizar. Estamos hablando de lo que es la formulación de este proyecto de inversión pública, ¿bien? Nosotros ya hemos mostrado el esquema de cómo es que se hace la parte teórica, ya les hemos mostrado realmente el trabajo que se ejecuta para, por supuesto, elaborar las fichas técnicas, los proyectos de inversión pública y más. Y por supuesto que ahora vamos a ver el tema de formulación de proyectos de inversión pública en la materia del turismo, ¿bien? En este capítulo, por supuesto, vamos a organizar y procesar toda la información relacionada con cada una de las alternativas de solución identificadas. Bien, la última clase acabamos ya definiendo esas alternativas que va a depender para nuestro proyecto de inversión. Bien, y bueno, a partir de ahora vamos a ver realmente 6 grandes etapas. En esta fase de formulación de proyectos de inversión vamos a ver lo que es el horizonte de evaluación, vamos a ver lo que es análisis de la demanda, vamos a ver también lo relacionado, por supuesto, a análisis de la oferta. Con la oferta y la demanda vamos a determinar la brecha, ¿bien? Luego el planteamiento técnico de las alternativas, que ahí vamos a estudiar lo que es y definir lo que es tamaño, localización, tecnología, y vamos a definir los costos, ¿no? Los costos de mercado primero, ¿ya? Porque en la parte de evaluación vamos a definir los costos sociales, beneficios sociales, ¿bien? Bueno, como ustedes sabrán, hemos visto este proyecto de Siustani, un proyecto turístico que busca mejorar este atractivo turístico, este complejo arqueológico, ¿no? Y para este proyecto estamos aplicando esta metodología, ¿bien? Muy bien, hay que comentarles, queridos alumnos, que tenemos que comenzar con el horizonte de evaluación, que estamos hablando de esa cantidad de años, esa cantidad de tiempo que realmente va a demorar para que nuestro proyecto de inversión se mantenga constante y sobre todo se logre, ¿no? Entonces, hablando de este horizonte de evaluación, tenemos que considerar, por supuesto, lo que dice DIPIER-TP, ¿no? Estamos hablando que como máximo debe ser pues 10 años, ¿bien? Y tiene que haber un periodo de ejecución, que es el famoso periodo cero, que realmente puede tomar más de un año, ¿bien? Para lo cual, un proyecto de ejecución puede estar entre 1 a 3 años, y lo que es la operación y el mantenimiento puede pasar ya de 5, 10, hasta 15 años hemos visto, ¿no? Entonces, para este caso, queridos alumnos, vamos a realmente determinar el horizonte de evaluación, ¿bien? Para las entidades, para este proyecto turístico, ¿bien? Y es por ello que tenemos que elaborar, por supuesto, también un plan de implementación, y la unidad formuladora debe presentar especialmente la elaboración y el tiempo. Bien, si nosotros vemos ahora un proyecto, este proyecto de Pachacamac, bien, vamos a ver realmente el periodo cero, son los 2 años que va a demorar ejecutar este proyecto, y a partir del año 1 al año 10 ya vamos a tener la operación y el mantenimiento. Pero miren, este periodo de evaluación está tomando entonces 12 años en sí, ¿no? Este proyecto. Comenzando con los términos de referencia, ¿no? Con el plan de especialización, la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? La obra, la ejecución de la obra, ¿no? Y bueno, en paralelo tenemos la supervisión. Luego, después de hoy ya viene lo que es la operación y el mantenimiento de la infraestructura, ¿no? En la cual pues va a ser por 10 años en sí. Entonces, el horizonte de evaluación lo tenemos que hacer realmente considerando también la ejecución del proyecto, ¿bien? Muy bien, entonces, ahora vamos a ver el tema de la demanda, ¿bien? En la parte teórica nosotros vimos que la demanda puede ser de diversos tipos. Tenemos una demanda potencial, demanda objetivo, demanda efectiva, ¿bien? Y nosotros vamos a trasladarlo esto pues para nuestro público. Recordarán que en las clases pasadas hemos visto, por supuesto, lo referente a el segmento o la población. Hemos descrito la población, hemos descrito los visitantes turísticos en este caso, quiénes son, de dónde provienen, qué gustos tienen, qué suelen visitar y más. Pero acá vamos a hacer un análisis ya más profundo, ¿bien? Bueno, como estamos hablando de un proyecto turístico, según la Organización Mundial de Turismo, la población demandante de servicios turísticos está conformada por
el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos ubicados en lugares distintos al de la residencia y trabajo de los usuarios, ¿no? Entonces, son personas que generalmente salen de su lugar de residencia, salen del lugar donde viven para visitar, por supuesto, otras ciudades. Entonces, a ese se le considera, pues, al turista. Exactamente esa es la definición. Por lo tanto, está formada por el conjunto de consumidores o posibles consumidores de servicios turísticos, de quienes se asume demandarán los servicios turísticos públicos. Bien, entonces, los consumidores para nuestro caso, que en este caso son los clientes, entre comillas, son los turistas, los excursionistas, los visitantes. Bien, entonces, esa está la definición que tenemos que conocer. Hay una gran diferencia entre lo que es excursionista, lo que es visitante y lo que es turista, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en lo que es la segmentación de un proyecto turístico, que tenemos de visitantes nacionales, visitantes extranjeros, ¿no? Visitantes que vienen por horas, hay otros que pernoctan, ¿no? Entonces tenemos que conocer muy bien el concepto, por supuesto, de lo que es visitantes. Bueno, entonces, el análisis de la demanda va a constar en estimar y proyectar la cantidad de visitantes, o sea, excursionistas o turistas, que demandarán los servicios turísticos que nosotros vamos a ofrecer o vamos a mejorar, ¿no? Estamos hablando de nuestro proyecto de inversión. Bueno, por supuesto que vamos a ver dos tipos de demandas, que significa una demanda que es la que actualmente este complejo arqueológico Siyustani viene recibiendo sin proyecto, y luego vamos a estimar la demanda con proyecto, que significa con nuestras mejoras y más, ¿bien? Bueno, tenemos que definir claramente el servicio que se provee, ¿bien? Como se trata de un complejo arqueológico, principalmente el servicio es un servicio turístico, ¿bien? Pero como es un sector, un servicio público, entonces este es un servicio turístico público, ¿bien? Entonces, el servicio turístico público la genera la unidad productiva de turismo, o sea, nosotros, la genera la Municipalidad de Puno en este caso, y se da a partir del conjunto de instalaciones turísticas y el recurso turístico, debido a que la visita incluye la utilización de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es percibido como una unidad integral. Bien, entonces, este es el concepto claramente de lo que es un servicio turístico. El servicio turístico no solamente es la visita al recurso turístico, o sea, al complejo de Siyustani, sino también a las instalaciones. Nosotros vimos en la clase pasada que Siyustani tiene pues también el estacionamiento, boletería, tiene el museo, los baños, cafetería y más. Entonces, todo esto, a eso se le llama el servicio turístico. No solamente las chulpas, que son en este caso las que están en Siyustani, sino todo eso, ¿no? Por eso que hablamos de forma conjunta e integral, ¿bien? ¿Cómo se va a medir el servicio? Este servicio turístico puede medirse de muchas formas. Puede medirse por la cantidad de turistas, pero en general la demanda del servicio es visita por día. Estamos hablando que en un día, ¿cuántas personas pueden visitar Siyustani? Bien, pueden ser 500, 1000, ¿no? Tenemos que definir. O también puede ser la visita por año, ¿no? Porque también tenemos que ver la temporalidad, en qué mes visitan más, la estacionalidad y más, ¿no? Entonces, la unidad de medida es visita al día o visita al año, ¿bien? Muy bien, ahora ya vamos a empezar el tema de la estimación de la población demandante. En este caso, la población demandante, queridos alumnos, realmente tiene en cuenta, por supuesto, un trabajo, un análisis bastante cualitativo y también un análisis bastante cuantitativo, ¿bien? Toda demanda tiene que tener bien detallado su análisis. Y aquí vamos a mostrar que hay varios tipos de poblaciones, ¿bien? Nuestra población, nuestro proyecto turístico, sí o sí son turistas o excursionistas, pero tenemos que un poco filtrarlos o seleccionar quién va a ser finalmente, ¿bien? Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuenta para la población demandante? Bien, vamos a considerarlo así. Miren, la población de referencia, si ustedes piensan en un proyecto de salud, ¿no? Un proyecto de salud, la población de referencia viene siendo toda la población que vive en la zona. Bien, todos ahí, ¿no? Ya, pero no todos acceden a servicios, ¿no? En nuestro caso, lo que es turismo va más o menos similar. La población de referencia se le llama a los arribos de turistas al distrito donde se ubica el centro de soporte. Bien, estamos hablando. Siyustani, que está en Puno, estamos hablando cuántos turistas visitan Puno, ¿no? Porque de estos, muchos, o si sería mejor que todos vayan a Siyustani.
Bien, así que estamos hablando arribo de turistas al distrito donde se ubica Siyustani, o sea, en Puno, ¿no? Y bueno, ya hablamos pues arribo aéreo, fluvial, terrestre, ¿no? Muy bien, ese es el caso de los turistas. En el caso de los excursionistas tenemos a toda una población estudiantil del distrito cuyo tiempo utilizado entre el traslado y el recurso no debe ser menor a 24 horas. Bien, recuerden que los excursionistas, según el concepto de la MTI, no deben estar más de un día, bien, sino ya se convierten en turistas. Muy bien, esa es la población referencia, ¿no? De mi proyecto de inversión pública. ¿Qué significa? Es a cuántos podría atender, ¿no? Muy bien. Ahora, la población demandante potencial, ojo, la población demandante potencial serían los turistas que tienen la disposición de realizar actividades turísticas relacionadas con el recurso turístico que se intervendrá en el proyecto. Como el proyecto Siustani es totalmente cultural, podemos decir, serían esos turistas que les interesa el turismo de cultura en general, ¿no? Listo, tienen la disposición, tienen interés, tienen el deseo de hacer turismo cultural, ¿bien? El caso de los excursionistas y de los estudiantes, lo mismo, que también desean realizar turismo de cultura o visitar atractivos turísticos relacionados al tema cultural, ¿no? Esa es la población demandante potencial. La población demanda efectiva, estos sí ya son los turistas que van a visitar Siyustani. Eso sí, eso ya son los a los cuales nos tenemos que centrar, ¿no? Y para el caso de los excursionistas, lo mismo, ¿no? Son los estudiantes que van a visitar Siyustani, ¿bien? Entonces tenemos en claro cómo diferenciamos realmente nuestra población. Para el caso de un hospital, lo mismo, ¿no? Para el caso del hospital podemos decir, la población de referencia sería toda la población del distrito, ¿no? La población de demanda potencial sería las personas que tienen o pueden tener enfermedades, ¿no? Y la población de demanda efectiva sería las personas que sí o sí van a ir al hospital, ¿no? A revisarse, a hacerse unos chequeos y más, ¿bien? Entonces ustedes piensen muy bien este tipo de poblaciones para sus análisis y más, ¿bien? Muy bien, hemos hecho realmente un mapeo de quiénes serían, ¿no? Un análisis cualitativo, pero esto lo tenemos que un poco cuantificar, ¿no? Porque no sabemos, bueno, sí sabemos la cantidad de turistas que arriban al distrito, pero no sabemos qué porcentaje de ellos hacen turismo de cultura. Bueno, en Puno, realmente casi todos los que visitan Puno hacen turismo de cultura, ¿no? Un 90%. Muy pocos, pues, de repente hacen turismo de negocios o turismo de naturaleza, también puede ser, pero más es turismo cultural. Todo lo que es la Sierra Sur o el sur del Perú es turismo cultural, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos acá ya clasificado cómo va a ser nuestra población, ¿bien? Vamos a ver ahora la estimación de la demanda. La estimación de la demanda vamos a hacerla para una demanda sin proyecto. ¿Qué significa? Actualmente, si Ustani, este proyecto turístico, ¿cuánto estaría por recibir? Bien. Para el análisis de la demanda sin proyecto se puede utilizar de forma directa la data histórica de la demanda efectiva. Claro que sí. La misma que se determina pues a partir de los visitantes que llegan actualmente a este recurso turístico, ¿no? Hemos visto que Siustani sí tiene, por supuesto, registrado qué tipo de turistas son, si son nacionales y extranjeros, y también lo tenemos separado por mes a mes. Entonces, esta data histórica de los últimos años, tenemos que pedirle a nuestro atractivo turístico para nosotros poder estimar cuántos serían en los próximos años, ¿bien? Entonces, utilizando realmente un análisis de la matriz de involucrados, vamos a estimar el flujo de turistas nacionales, extranjeros y excursionistas durante los últimos años y de manera mensualizada, ¿no? Eso sería lo mejor que tengamos. Interesante la manera mensualizada de los proyectos turísticos porque sabemos que hay estaciones, ¿no? Bien marcadas donde se visitan, ¿no? Pues desde noviembre hasta abril, pues las playas del norte son bien visitadas. Luego, desde junio o desde mayo hasta se puede decir, septiembre, visitan mucho la sierra, ¿no? Y entonces, importante conocer la estacionalidad, ¿no? Así se llama el tema de la estacionalidad. Entonces, vamos a determinar la tendencia de la población demandante, que es los visitantes, y deberá sustentarse a través de diversos factores, ya sea endógenos y exógenos, del flujo de visitantes al recurso turístico, al fin de explicar el uso de las instalaciones turísticas, ¿bien? Mucha de la información que de repente no lo tengamos del propio atractivo turístico, de repente nosotros estamos haciendo un proyecto de un nuevo atractivo turístico, entonces por supuesto que no va a haber data histórica,
o si es un atractivo turístico muy poco visitado y más, podemos, por supuesto, solicitarlo al MINCETUR, a la Dirección Regional, al DIRCETUR también, que es la Dirección Regional de la zona, ¿no? De Lima, Puno, Cusco y más, la Dirección de Cultura y también puede ser las áreas naturales protegidas, las municipalidades distritales y provinciales, quienes tienen pues sus gerencias de turismo. A ellas les podemos pedir esa información y realmente nos pueden alcanzar mucha data, ¿no? Bueno, como mencionamos, en el caso de los que no cuenten con data, la estimación de demanda se va a realizar a partir de la población de referencia y la población de demanda potencial. Bien. Les hemos mostrado un ejemplo la clase pasada de encuestas que podemos hacer para nuestro proyecto de inversión. Entonces, aquí sí estamos hablando de una estimación de la demanda sin proyecto, que es muy seguro que tengamos data histórica. Lo que tenemos que ver ahora es la estimación de la demanda con proyecto, que significa cuál sería ese plus, en este caso, esa cantidad de visitas que adicionaríamos con nuestro proyecto. Porque, por supuesto, si no estamos mejorando el atractivo turístico, se entiende que debería haber más visitas, más flujo de turistas y más, ¿no? Entonces, la demanda con proyectos se generará a partir de la creación, mejora o ampliación de los servicios, ¿no? Pero claro, eso realmente lo vamos a saber hasta que pasen los años, ¿no? Pero nosotros podemos estimarlo desde ahora también, ¿no? Se tiene que sustentar esa data con factores endógenos y exógenos del flujo de visitantes que no han visitado el recurso, bien, para explicar el no uso de las instalaciones y el porqué de la no visita, bien. La información se obtendrá a partir de una investigación de mercados cuantitativas a través de las encuestas. Entonces, vamos a hacer la predicción de la población, en este caso de los turistas y de los excursionistas, bien. ¿Cómo vamos a estimar la tasa? Mire, vamos a utilizar realmente una fórmula muy sencilla realmente para calcular ello, bien. Para el caso de los turistas, la tasa, la demanda con proyecto sería la tasa de crecimiento que se obtendrá a partir del flujo anual de arribos al distrito, provincia, región, donde se ubica el centro de soporte, ¿no? Claro, si venimos creciendo, supongamos 3% anual, la cantidad de arribos, ¿ah? Ojo, arribos, no turistas, sino arribos que llegan a este distrito, entonces podemos proyectar pues de aquí a 5 años tranquilamente con esa tasa de 3%, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el tema de los excursionistas, ¿no? Como mencionamos, los excursionistas son los que se quedan menos, bueno, máximo un día, ¿no? También vamos a utilizar la tasa de crecimiento que se determina a partir de los censos de la población y proyecciones del INEI para el distrito donde se localiza el centro de soporte, ¿no? Muy bien, entonces, de manera matemática, de manera de fórmula, la población proyectada va a ser la población inicial, que sí tenemos el dato, por 1 más R por T, por supuesto, ¿no? Y claro que sí, hay que entender que la tasa, ¿no? Multiplicado pues por el año, ¿no? El año como tal. Muy bien, este es el caso pues para la población de referencia, ¿no? Esa población bastante amplia, bastante demandante, que podemos utilizarla pues para nuestro proyecto de inversión pública, ¿bien? Luego tenemos lo que es la estimación de la demanda potencial. La demanda potencial, como ustedes saben, hemos visto en las clases, viene a ser realmente la resta de la demanda de referencia con un filtro, ¿no? Un filtro como tal, ¿bien? Muy bien, la demanda potencial requiere un factor de demanda potencial, que viene a ser como un descuento en sí, ¿no? Este factor es la proporción de la población de referencia que estaría dispuesta a realizar actividades turísticas relacionadas al recurso turístico, ¿no? Entonces, del 100% que arriban en Puno, en este caso, ¿qué porcentajes harían turismo cultural? Eso no lo sabemos, pero podemos sacarlo en la información de los estudios de PROM Perú, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto se realiza a través de las encuestas, ¿bien? En lo que es turismo, por ejemplo, tenemos un estudio que se llama el perfil del turista extranjero que visita Puno, ¿bien? Entonces, este porcentaje, ¿bien? El perfil del turista extranjero que visita Puno, ¿bien? Entonces, vamos a mostrarles, ¿bien? Este porcentaje es para el 2019, ¿no? Este para el 2019 ya fue un dato, pero acá tenemos ¿cómo es el turista extranjero que visita Puno? Que son personas exploradas, que les interesa la riqueza
y la cultura y la naturaleza de la región, ¿no? Recuerden que Puno es conocido pues por el lago Titicaca, es el lago pues navegable más alto del mundo, y realmente alberga acá también pues numerosas festividades tradicionales, ¿no? Como lo que es el Virgen de la Calendaria. Podemos decir que los turistas extranjeros suelen ser amantes pues de la naturaleza y la aventura, y les interesa también aprender sobre la cultura y la historia de los antiguos habitantes, en este caso de Puno, ¿no? Muchos de estos visitantes también están interesados pues, en comunidades indígenas locales, su artesanía y también sus tradiciones. Hay que comentarles también que de acuerdo al perfil de turista extranjero, algunos de estos turistas visitan parte de Puno, en parte de su recorrido, y recuerden pues que Cusco es la ciudad más visitada, ¿no? A algunos le quedan días pues para visitar Puno. Además del lago Titicaca, hay que comentarles pues que hay la isla flotante de los Uros, la isla de Taquile, que es lo que se visita, ¿no? Miren, podemos decir, queridos alumnos, de manera resumida, ¿no? Que los turistas extranjeros que visitan Puno suelen ser pues adultos jóvenes o también de mediana edad, con una mentalidad pues aventurera y curiosidad pues por explorar diversos destinos fuera de lo común, ¿bien? Muchos de estos turistas extranjeros hay que comentar también que buscan pues experiencias auténticas y están dispuestos a interactuar con la población local, ¿bien? Ahora, si vemos el porcentaje de turistas que visitan por la parte cultural Puno, vamos a buscar abajo qué tipo de turismo les interesa, ¿bien? Muy bien. Motivo de la visita al Perú, 94% vacaciones, ¿no? Muy bien, tenemos por ahí un dato. Tenemos acá la frecuencia, la permanencia, el gasto, ¿bien? Y bueno, acá está realmente, ¿no? Lo que les decía. El 97% que visita Puno lo hace por tema cultural, ¿bien? El 94% que visita Puno lo hace por naturaleza. Y el 87% que visita Puno es aventura. Entonces, ya tenemos pues para multiplicar para nuestra población, ¿bien? Entonces, si tenemos una población estimada de 200.000, por supuesto, personas, lo más recomendable pues es que serían 194.000 las personas que visitaran, harían turismo cultural en Puno. Esta sería la demanda potencial, ¿no? Entonces no se olviden que la demanda potencial, el número, es la población de referencia que hemos visto anteriormente, lo hemos calculado, por este factor de corrección, que en este caso es el porcentaje de los turistas extranjeros que hacen turismo cultural. Bien, eso es el dato que tenemos que saber. Bien, vamos a ver para el caso de Siustan. Bien, vamos a determinar ese mercado potencial, esa demanda y más. Bien, miren, las actividades turísticas que se realizan alrededor de Siyustani es también visitas a sitios arqueológicos, visitas a museos de sitio, o observación de paisajes como lo hemos visto. Bien, tenemos acá un dato. Se va a realizar las siguientes preguntas a 150 turistas extranjeros, 100 nacionales y 88 excursionistas, y vamos a determinar el factor para cada grupo. Bien, entonces tenemos acá pues para preguntas para los excursionistas, donde se le hace, usted tendría la disposición de realizar actividades turísticas como las que hemos mencionado, ¿no? Y después de los resultados, o sea, después de levantar las encuestas y tabular, ¿no? Tenemos acá las respuestas, ¿no? Miren, de los extranjeros, el 85% sí haría estas actividades, del nacional 96% y de los excursionistas 35%, ¿no? Recuerden que son principalmente estudiantes, jóvenes o muy jóvenes, que no están dispuestos de repente a arriesgarse, ¿no? O hacer estas actividades, ¿no? Entonces, podemos decir que el 85% de la población referencial de turistas extranjeros tiene la disposición de realizar estas actividades turísticas. Entonces, así como, este es para el caso que no hay datos, ¿no? Porque yo les acabo de mostrar un dato de lo que sería el turismo cultural y más, ¿bien? Ahora vamos a revisar el perfil del turista extranjero, de repente hay algo sobre visitas a museos y más. Miren, vamos a agrandar, a ver, vamos a ver las actividades que realizan, ¿no? Motivo de visita, muy bien, permanencia. Muy bien. Bueno, acá tenemos algunos datos, ¿no? Realmente mi filtro era preguntarle a los turistas, ¿no? Por supuesto, qué porcentaje de ellos harían visita a museos. Y tenemos acá museos, museos, museos. Acá tenemos un 8%, ¿no? Un 8% de personas que visitan museos, ¿bien? Otra de la visita a, a- a sitios arqueológicos, un 13%. Y observación de paisaje. Bueno, sería observación de visitar áreas y reservas naturales. Sería este, o observación de la flora y toda esa, la suma, ¿no?
Entonces, acá en este caso el perfil de turista extranjero sí tengo los porcentajes, ¿bien? En caso de no tenerlo, se hace la encuesta y nos da los resultados, nos da los datos, ¿no? Muy bien. Bueno, este es para el caso del turista extranjero. Para el caso del turista nacional, 96% sí harían y 35% para el excursionista, ¿no? Entonces, acá ya tenemos los porcentajes. Esto pues me va a ayudar pues para multiplicar, ¿bien? Recuerden que hay tres tipos de demanda, ¿no? La población referencial, la población esta que acabamos de ver, y luego ya tenemos la población efectiva, ¿bien? La población efectiva, lo mismo, ¿bien? A la población potencial, que es la que acabamos de calcular, vamos a multiplicarle por otro factor de corrección. Este factor de corrección sería la pregunta de, ¿visitaría usted el centro, el complejo Siyustani, sí o no? Así de simple y directo, ¿no? Entonces, ahí ya vamos filtrando directamente, ¿no? Para determinar esta demanda efectiva, bueno, hay que calcular este factor de demanda, que es este porcentaje, y el factor es la proporción de la demanda potencial que efectivamente visitaría el recurso turístico, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso, que este es un proyecto turístico, la demanda efectiva es, ¿visitaría usted este recurso turístico, sí o no? Así es simple, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros seguramente vamos a preguntar cuáles visitarían y más. Y bueno, la demanda efectiva entonces se calcula sobre la demanda potencial, ¿no? Vamos a ver para los casos del flujo de turistas, ¿no? Muy bien, entonces, para el caso de Siustani, vamos a determinar la demanda efectiva. Como ya tenemos la demanda potencial, ¿bien? A partir de la cantidad de encuestados que están dispuestos a realizar actividades turísticas relacionadas con recursos turísticos, que se deben en el proyecto 128 turistas extranjeros, ¿no? De los 150 encuestados, 96 de los 100 nacionales y 31 de los excursionistas, se identificará quienes efectivamente visitarán el recurso e instalaciones turísticas, ¿bien? Entonces, a esto le vamos a preguntar en concreto si usted visitaría Siyustán, ¿no? Para el excursionista, teniendo conocimiento de las mejoras que se realizaría en Siyustán para el desarrollo de visitas a sitios arqueológicos, museos de sitio y observación de paisaje, ¿lo visitaría usted? Así de simple, ¿sí o no? Bien. Miren, tanto el nacional como el extranjero, un 78% aproximadamente lo visitaría. El excursionista un 25%. Entonces ya tenemos ahora sí la demanda efectiva, ¿bien? Ya tenemos ahora sí la demanda efectiva, que es ese número, ¿bien? Bueno, multiplicamos, no más que nada, ¿no? Vamos a sacar la calculadora. Muy bien, vamos a mostrar la calculadora por acá. Muy bien, entonces, muy bien, se les ha preguntado, vamos para el caso de los extranjeros, ¿no? 128 son a las cuales se le han hecho la encuesta, ¿bien? Y vemos que el 78.91% de ellos sí visitarían Siustani de todas maneras. Entonces, por 0.7891. Me sale 101. 102 ya, para no puede haber persona y media, ¿no? 102 personas, bien, bueno, acá está el resultado, ¿no? 101 personas visitarían sí o sí Siustani. Bien, entonces, estas las encuestas nos han determinado esto, ¿bien? Entonces, así hemos analizado realmente la demanda. Así hemos analizado realmente la demanda que para nosotros realmente va a ser una gran ayuda, por supuesto, sí, ¿no? Como hemos dicho y volvemos a repetir, en el caso de no contar con información, nosotros podemos hacer realmente las encuestas. Muy bien, ya hemos visto el tema de la demanda. Para el caso de la oferta, que es la contraparte, nosotros tenemos que determinar varios tipos de ofertas, ¿no? Nosotros como municipalidad o entidad pública somos quienes producimos bienes y servicios, ¿no? Y estos bienes y servicios lo que buscamos es mejorarlo con el proyecto, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la oferta actual, que significa, también se le llama la oferta sin proyecto de inversión, o sea, sin mejorar el proyecto de inversión, ¿no? La oferta actual de un proyecto de turismo está dada por la capacidad de carga del recurso turístico en las condiciones actuales, como mencionamos, la misma que se obtuvo en el diagnóstico realizado en el módulo de identificación.
nosotros les hemos mostrado lo que es la capacidad de carga, ya hemos visto este tema, entonces lo tenemos que aplicar aquí, ¿bien? Para el caso de la oferta optimizada, se entiende que hablamos que sería la cantidad de servicios que vamos a generar, incluyendo las mejoras del proyecto con el proyecto de inversión pública, ¿bien? Entonces, esa se obtiene pues a partir de la optimización de los recursos físicos con el proyecto, sin considerar las inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos, ¿no? Cuando se trata de un proyecto de inversión orientado a instalar capacidades para pasar de recursos turísticos a atractivo turístico, no es pertinente optimizar la oferta porque esta no existe, ¿no? Entonces, la capacidad de carga, que los alumnos recordarán que esto lo vimos en las clases pasadas, realmente se tiene que estimar, ¿bien? Hemos visto tres tipos de carga, ¿no? Que es la capacidad de carga. En un atractivo turístico que tiene 1000 metros cuadrados de superficie y una persona, o sea, un turista, ocupa 1 metro cuadrado. ¿Cuántos turistas habría? 1000, ¿no? Porque 1000 metros cuadrados entre 1 metro cuadrado nos sale 1000. Esa es la carga, esa es la capacidad de carga en general, ¿no? Pero tenemos que corregirlo a una carga efectiva, ¿no? Entonces, optimizar la oferta turística para este proyecto de inversión va a implicar mejoras en la capacidad de manejo del recurso turístico, ¿bien? Y para lo cual tenemos que determinar lo que es la capacidad de carga real, que realmente ya sería la capacidad máxima de recepción del recurso, la cual puede ser afectada únicamente mediante nuevas inversiones, ¿no? Entonces, esta capacidad de carga real, ya estamos hablando ya el atractivo turístico, el lugar, hasta cuántos turistas pueden visitar, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu realmente es un área verde. Uno puede sentarse, puede pararse donde quiera realmente, si no hubiera, por supuesto, reglas y límites, vallas y más, ¿no? A eso se refiere. Esa es la capacidad de carga en general, ¿no? La capacidad de carga, ¿bien? Física, también se le conoce. Pero, entonces, supongamos que en Machu Picchu 1 millón de personas pueden estar parados, ¿no? Ya, pero esto no es así, ¿no? Entonces, la capacidad de carga real realmente considera hasta cuántas personas puede haber en este atractivo turístico, porque recuerden que se tienen que proteger Machu Picchu, ¿no? En este caso, ¿no? Es un recurso cultural de muy altísimo valor, ¿no? Irreemplazable, ¿sí? Entonces, tiene que haber ciertos factores de corrección. ¿De qué depende, de qué va a depender cuántas personas vayan a Machu Picchu, ¿no? Puede ser de los espacios, de los caminos, los senderos, ¿no? También hemos visto los factores de clima, luz, sol, agua, lluvia, perdón, precipitaciones y más. Entonces, corrigiendo, podemos decir, no, mira, ¿sabes qué? Machu Picchu no pueden entrar 1 millón de personas. Solo pueden entrar 10.000 personas al día. Ok, entonces, esa es la capacidad de carga real, ¿bien? Muy bien, entonces, para nuestro proyecto de Siustani, pues pasa realmente lo mismo. Muy bien, conociendo ya el tema de lo que es la demanda que ya hemos visto y la oferta, lo que conlleva ahorita es realmente a elaborar el balance oferta-demanda. Bien, el balance oferta y demanda, como hemos visto en este caso, ¿no? Es la resta, por supuesto, de la demanda efectiva, que es la última demanda, y la oferta actual, que se conoce cuál es el déficit o brecha del servicio, ¿no? Estos son en términos técnicos. Yo le digo ya en términos coloquiales, ¿no? La brecha de oferta y demanda significa cuánto es la cantidad de personas que vamos a cubrir con el proyecto. Así de simple, ¿no? Ahorita nuestro atractivo turístico, nuestro complejo turístico Siustani viene deteniendo una cierta cantidad de personas, ¿no? Vamos a suponer 1000, bien, listo. Pero me da cuenta que la demanda es bastante más elevada, o sea, estamos perdiendo plata, ¿no? Entonces, vemos que cada vez hay más arribos de turistas extranjeros a Puno, desean visitar Siyustani, pero tenemos solamente 2 caminos para visitar este atractivo. Entonces, lo que estimado que pueden entrar 4000 personas. Listo. Entonces, entre comillas, un balance, una brecha a nuestro favor, ¿no? De 3000, ¿no? Entonces, hay que ponernos las pilas y hay que empezar a trabajar para aprovechar eso, ¿no? Entonces, la brecha es la demanda de servicios menos la oferta actual, ¿bien? Muy bien, vamos a aplicar esto para el caso de Siustan, ¿bien? Todo lo que hemos visto, toda esta parte lo vamos a ver hasta ahora que el tema de balance oferta, ¿bien?
El horizonte de evaluación para el caso de Houston. Bueno, nosotros tenemos que describir realmente y hemos detectado que tenemos que hacer los términos de referencia, tenemos que elaborar el expediente técnico, tenemos que hacer la obra en sí, ejecutar y recepcionar la obra, capacitar, difundir, promocionar y supervisar. Bien. Todas estas actividades corresponden a lo que es la ejecución del proyecto de inversión. Estamos hablando pues de esto, ¿no? Entonces, todo esto demora un año, 12 meses, ¿bien? A partir de aquí en adelante tenemos 10 años, ¿bien? Para operar y mantener, lo cual nos da pues en general 11 años, que es la ejecución del proyecto y lo que es la operación y el mantenimiento, ¿bien? Seguramente que finalizando el año o los últimos años, ¿no? Se va a reevaluar si el proyecto lo vamos a ampliar y más, ¿no? Entonces, este es el horizonte de evaluación que vamos a considerar para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Sí o sí, le recomendamos que hagan este cuadrito para que queden claro las fases, ¿no? De inversión, que es la fase de ejecución, y la fase de posinversión, que es la operación y el mantenimiento, ¿no? La remodelación del museo es posible dado que los visitantes demandan los servicios de interpretación. Si vemos mucho reclamo, muchas quejas, por supuesto, ¿no? Entonces es el momento, pues, de cambiar ella. Muy bien, ya hemos visto lo que es el horizonte de evaluación de mi proyecto de inversión pública en turismo. Ahora vamos a ver el tema de la demanda, ¿bien? Recuerden que hemos visto lo que es el servicio, ¿no? Entonces, para este caso, el servicio se divide en dos. Bueno, o los dos forman uno solo que es el servicio turístico, ¿no? El servicio turístico es propiamente lo que es el recurso turístico, que es, en este caso, las chulpas, ¿no? Las chulpas de Siyustani, estos restos, ¿no? Estos monumentos en sí, esas son las chulpas. Ese es el recurso turístico, ¿no? Se llama recurso pues a partir de la investigación y conservación de las áreas del uso turístico, ¿no? Muy bien. Bueno, este es el recurso turístico, ¿no? Por un lado, ¿no? Que es lo que realmente la gente quiere ver, ¿no? El recurso turístico. Y luego tenemos las instalaciones turísticas. En el caso de las instalaciones turísticas es todo lo que acompaña o soporta la visita al recurso turístico. Bien, mencionamos la boletería, de todas maneras, el mejoramiento de los senderos, ¿no? Los baños, por supuesto, la señalización, el recorrido. Podemos tener acá el servicio de guiado. Si hay un guía turístico, también servicio de alimentación y bebidas. Tenemos el museo, el mirador turístico y más. Entonces, las instalaciones turísticas son los diversos servicios complementarios para visitar este recurso turístico, ¿no? Entonces, los dos en conjunto forman el servicio turístico. Entonces, ya tenemos en claro definir el servicio que se va a proveer, ¿bien? Definir el servicio que se va a proveer, ¿no? Para el caso de salud, lo mismo, ¿no? Porque el propio servicio es la operación, el tratamiento de la enfermedad, pero tenemos diversos servicios de soporte, ¿no? Laboratorio, farmacia y más, ¿no? Muy bien, esa es la definición del servicio para este proyecto de CIUSTAN. Bien, vamos a ver ahora la estimación de la población demandante. Bien, como hemos explicado, tenemos tres tipos de población. Esa población de referencia, la demanda potencial y la población efectiva. Entonces, la población de referencia para mi proyecto de CIUSTANI, sabiendo que CIUSTANI está en Puno, son la cantidad de personas que arriban el distrito de Puno, ¿bien? Y acá hay que hacer una aclaración, porque Siustani está en Autocoya, ¿bien? Y es otro distrito, ¿bien? Pero realmente si nos ponemos a pensar ahí, muy pocas son las personas que solamente visitan Autocoya, ¿no? Por eso que acá abrimos un poco el panorama y ponemos que para estimar la población de mi proyecto de inversión pública, son los visitantes extranjeros nacionales, los que hayan venido por tierra, por lago, por aire, como quiera, que llegan a Puno. Bien, así de simple, ¿no? Visitantes, bien. Esta es mi población de referencia. Esto es una población bastante alta, ¿no? Luego tenemos la población demandante potencial. Bien, la población demandante potencial. Para este caso, hablamos pues de que de esos visitantes, ¿cuáles de ellos requieren hacer servicios turísticos vinculados al tipo de turismo que se da en torno al Siustani? Estamos hablando
qué porcentaje de estos visitantes que llegan a Puno hacen turismo cultural, ¿bien? Entonces nos quedamos con ellos nomás, ¿no? No me interesa lo que hagan otro tipo de turismo de naturaleza o turismo de negocios, no, esos los dejo por un lado, ¿bien? Esa es la población demandante potencial. Luego tenemos la población demandante efectiva, son los visitantes que requieren y demandan los servicios de Siustán, o sea, los que quieren ir a visitar Siustán, ¿bien? Entonces, esa es la población demandante efectiva, ¿bien? Muy bien, entonces, conociendo esto, ya es el momento ahora de la estimación, ¿bien? Miren, para todos nuestros proyectos de inversión pública, queridos alumnos, tenemos que utilizar lo que es la población de referencia, ¿bien? La población de referencia, como hemos explicado, es la cantidad de arribos que llegan a Puno, ¿bien? Entonces, miren, este es el porcentaje de arribos que llegan a Puno, ¿no? Por si acaso, al distrito de Puno, ¿ah? Al distrito de Puno. Recuerden que Juliaca está fuera de Puno, ¿no? El principal aeropuerto de Puno es Juliaca, ¿no? El principal aeropuerto de Puno es Juliaca. Entonces, ¿qué porcentaje de ellos visitan Puno, ¿no? Y acá tenemos la tablita, ¿no? Nacionales 75.000, ¿no? Hasta años después 132.000, y extranjeros 111.000, ¿no? Entonces, mayor visitantes extranjeros, ¿no? Mayor visitantes extranjeros son los que realmente llegan a Puno, ¿bien? Entonces, esa es mi población de referencia, ¿bien? La cantidad de personas que llegan a Puno son 186.000, ¿no? La cantidad de turistas, listo, ¿ya? Ahora, la otra gran pregunta es, ¿cuántos de ellos pues van a Sirustani? Y eso es lo que vamos a determinar a continuación. Muy bien, bueno, ese es el caso, hemos visto para los turistas extranjeros, ¿no? Los turistas extranjeros no nacionales. Ahora vemos los excursionistas. Los excursionistas, el concepto que dijimos es que estamos hablando pues de esa población estudiantil que están comprendidas en el área de influencia, ¿no? Estamos hablando en Puno, qué cantidad de estudiantes de los colegios pues hacen esas visitas de full days, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, ¿no? Esos también por si acaso son considerados pues consumidores para nuestro proyecto, ¿no? Entonces tenemos este cuadro, del caso de los excursionistas, ¿bien? Y vemos pues que vienen desde Puno, de Juliaca, de Capachipa, Paucarcoya, Huancané, Chucuito. Entonces de ahí provienen los estudiantes de Puno. Y es una población también importante, tenemos 148.000 estudiantes, ¿no? Muy bien, si sumamos, tenemos una demanda aproximadamente de 148 más 186, estamos hablando pues de 350, ¿no? De 350.000 personas que visitarían Houston, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a ver la demanda efectiva. Como ya hemos visto la demanda de referencia, ¿no? Que son estos 380.000 personas, vamos a definir lo que es la demanda efectiva. Como dijimos, el concepto, la demanda efectiva es la cantidad de personas que llegan a Puno y que les interesa el turismo de cultura. Les interesa el turismo de cultura, ¿no? Ese porcentaje, por supuesto que lo vamos a sacar, ¿no? Acá tenemos suerte porque la Dirección de Cultura de Puno sí tiene esos datos, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Miren, acá tenemos los datos. 69.166 son los que en cierto año han visitado Siustán, ¿bien? Esto comparado con los 350.000 es prácticamente la quinta parte, ¿no? Porque acá hay 70.000, ¿no? De 350.000 es la quinta parte, ¿no? La quinta parte son los que les interesa el turismo de cultura y les interesa visitar Siustán, ¿no? Esa es la cantidad de personas que visitan Siustán, ¿no? Bueno, sí, claro, esa es, ¿no? Entonces, la quinta parte realmente es esto. Y tiene sentido, ¿no? Porque no todos pueden hacer turismo de cultura, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, el cálculo de la demanda efectiva va a permitir saber si el proyecto es sostenible y si es correcta la dimensión que se le requiere dar al mismo, ¿no? Entonces, en la estimación del cálculo de la demanda, queridos alumnos, vamos a tener que hacer realmente un buen análisis, ¿bien? Este análisis, quiero comentarles, tiene una virtud, queridos alumnos, de poder calcular la proyección de mi demanda efectiva en la situación sin proyecto, ¿bien?
Vamos a verlo ahora a continuación cómo es que se realiza este trabajo. Como estamos hablando de un tema de proyección de la demanda, tenemos que mostrarles cómo va a ser el porcentaje que visitan realmente el punto, ¿no? Por ello, vamos a mostrarles la proyección de la demanda efectiva de la licitación sin proyecto, ¿bien? Muy bien, aquí tenemos, ojo, este dato, quiero que lo tengan en cuenta, ¿bien? Muy bien. Y requiere realmente las diversas variables, ¿no? Las diversas variables para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Muy bien, a ver, acá está, ¿bien? Entonces, miren, queridos alumnos, recuerden que estamos viendo el tema pues, de la demanda, ¿bien? La capacidad de manejo está dada por las condiciones que debe tener la administración de un recurso para desarrollar sus actividades y alcanzar sus objetivos, ¿bien? Considera, por supuesto, las instalaciones turísticas, el equipamiento, el personal, la cantidad y el reconocimiento, ¿bien? Entonces, si nosotros realmente consideramos esto, podemos determinar, ojo, este factor. Y quiero mostrarles cómo es que elaboramos la demanda efectiva, ¿bien? Bueno, la demanda efectiva requiere toda una proyección en sí y ya, pues, por supuesto que se estima hacia futuro cuál sería la cantidad de personas que visitarían este atractivo turístico, ¿bien? Vamos a utilizar diversas fórmulas, tenemos una fórmula de regresión. Entonces, miren que se ha proyectado pues para 10 o 11 años este proyecto de inversión, donde pasaría de 84.000 a 129.000 excursionistas y turistas que visitarían Siustán, ¿no? Esa es una gran demanda, ¿bien? Entonces, esta es la demanda sin proyecto. Ahora tenemos que estimar lo que es la demanda con proyecto, que esta es otra cosa. Para el caso de la demanda con proyecto, estamos hablando que tenemos que realmente calcular, ojo, la cantidad de personas que visitarían finalmente ese atractivo turístico, ¿bien? Entonces, tenemos que utilizar aquí realmente la población referencial para realmente estimar esa proyección. Miren, y acá tenemos la proyección de la demanda con proyecto. Y es bastante la diferencia, ¿bien? Si dejamos nuestro proyecto turístico como está, el siguiente año llegarían 84.000 turistas, ¿no? Pero si mejoramos el proyecto llegaría a 529.000. Estamos hablando realmente 7 veces más, ¿no? Y así hasta el futuro. Entonces imagínense la cantidad de dinero que podría generar este atractivo turístico, ¿bien? Listo, esta es la población de la referencia. Ahora vamos a ver el cálculo de la población, de la demanda potencial, ¿bien? La demanda potencial, según la teoría, como vimos, es la cantidad de personas que visitarían este atractivo turístico, ¿no? Y para lo cual tenemos acá ya los filtros, ¿bien? Miren, según las encuestas que se han realizado, el 85% de los turistas extranjeros visitarían estos atractivos o harían estas actividades del turismo cultural. En caso del turismo, turista nacional más alto, 96%. Y en el caso de los excursionistas, que son estos estudiantes, 35%. Bien. Entonces, acá tenemos los porcentajes. ¿Y qué creen? Esto tenemos que multiplicarlo pues a nuestras demandas. Bien. Entonces, ahí tenemos pues los porcentajes separados para cada grupo, ¿no? Para cada segmento. Entonces, la demanda potencial es la población de referencia multiplicado este porcentaje. Si yo tengo acá, vamos a separarlo, ¿no? 163.000 excursionistas son los que visitarían realmente Siyustani, ¿bien? Esto le tengo que multiplicar por el porcentaje, que es 35.25% que son los excursionistas, ¿bien? Entonces, vamos a hacer el cálculo. De los 163.431 excursionistas que visitarían Siyustani el siguiente año, lo tengo que definir qué porcentaje de ellos realmente van a visitar. Y en este caso es 35.29, ¿no? Que está acá. 35.25, ¿no? Entonces por 0.3525. Entonces, 57.610 son los que visitarían Siyustani en concreto, ¿bien? Definitivamente, ¿bien? Muy bien, y así tenemos que calcular la tabla para, acá está, ¿no? 57.609, ¿no?
Y ahí tenemos el porcentaje y al final nos da el total, ¿no? 384.000. Entonces, esto es lo que tenemos que proyectar la demanda potencial, que estamos hablando que es el porcentaje de arribos que harían turismo cultural, ¿bien? Luego tenemos la demanda efectiva, que la demanda efectiva es los que sí o sí van a visitar Siyustani en este caso, o sea, sí o sí van a visitar, ¿bien? Entonces, tienen la disponibilidad, como menciona aquí, de adquirir uso y el pago del servicio turístico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de la actividad turística. Entonces, para este caso, vamos a utilizar la demanda anterior, que es la demanda potencial, por el factor de corrección. Bien, entonces, si les he hecho la encuesta, y el extranjero, tanto como el extranjero como el nacional, 78% de ellos sí visitarían Siustán, ¿no? En el caso del excursionista, 25.21. Bien. ¿Y qué creen? Esto también tenemos que multiplicarlo con la tabla anterior, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que vean cómo sale 14.523, ¿no? Entonces, de los 57.609, de los 57.000, ¿ah? Sí, de los 57.609, ¿no? Multiplicamos por, en caso de los excursionistas, nos sale 25.21, 0.2521, ¿bien? 14.523. Ahí está. 14.523 son los que visitarían sí o sí, sí los están. Esta es la población efectiva. Bien. Entonces tenemos población referencial, población potencial y la población efectiva, o también le llamamos población objetiva, ¿no? La población potencial son los que les interesa el turismo cultural en este caso, pero no acuden todavía. Pero en el caso de la población efectiva, estos sí acuden de todas maneras, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya tenemos claramente bien separado estos puntos, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos en claro los diversos tipos de demandas, ¿bien? Para este punto, ¿no? Bueno, aquí queridos alumnos, lo que vamos a hacer es un break, ¿bien? Vamos a hacernos un break hasta las 7:08 para continuar con el tema de la demanda de nuestro proyecto de inversión pública. Muy bien, queridos alumnos, continuamos con la clase. Bien, estamos viendo, por supuesto, el tema de la población efectiva de nuestro proyecto de inversión pública. Es el momento ahora de analizar la oferta de nuestro proyecto de inversión. Bien, así como hemos determinado ya la estimación de la demanda con proyecto, sin proyecto, y de esa demanda que sí va a ir a nuestro complejo arqueológico, a nuestro atractivo turístico, tenemos que ver el caso de la oferta. Bien. La oferta sí requiere un análisis un poco más técnico, más pensativo, porque estamos hablando de la oferta actual, que es la oferta que ofrece nuestro proyecto turístico, y también hablamos de la oferta con proyecto, que serían las mejoras que nosotros le haríamos a este atractivo turístico y ver hasta cuántas personas podemos ofrecer, recibir, ¿no? Entonces, el cálculo de la capacidad lo que es este proyecto, de lo que es esta demanda, por supuesto que requiere aplicar lo que es la capacidad de carga, ¿bien? ¿Qué factores vamos a utilizar? Como estamos hablando de un tema de atractivo turístico, tenemos que saber, por ejemplo, el ancho del camino, ¿no? En Siyustani tenemos dos caminos, uno de 1,5 metros de ancho y otro que es de 1 metro de ancho, ¿bien? Ese es el camino, el sendero, ¿bien? Entonces, estamos hablando que una persona más debería pasar por ahí, ¿no? O en fila india pueden pasar, pero no pueden estar dos personas juntas, por ejemplo, ¿no? Una delante de otra, sí. El tiempo promedio para una visita desde el ingreso son 3 horas. Esta es la ruta larga, ¿bien? La ruta larga, segura también, por supuesto, 3 horas, ¿bien? La ruta corta más bien es de una sola hora. ¿Qué otros datos necesitamos para calcular nuestra oferta actual? El flujo de visitantes, que estamos hablando que se realiza en un solo sentido por las vías, ¿no? Desde que entran hasta que salen, ¿cuántas personas deben ser, ¿no? El horario de la visita, que son 8 horas, y el número de días que permanece abierto para la atención de los visitantes, son 313, ¿bien? Entonces, miren, con estos datos ya podemos calcular la capacidad de carga, ¿bien? La capacidad de carga para este proyecto de Siustan, ¿bien? Bueno, hay que comentarles aquí que la capacidad de carga va a ayudar enormemente para realmente estimar esta oferta actual, ¿bien?
Y bueno, tenemos que determinar, por supuesto, la mejor oferta pues, para nuestro proyecto de inversión. Bien, muy bien. Vamos a mostrarles aquí que la oferta requiere, por supuesto, todo un tratamiento, todo un cálculo. Bien. Y vamos a ver ahora la cantidad y el estado actual de las instalaciones. Bien. Las instalaciones, por supuesto, tenemos de todo tipo. La instalación turística, tenemos a la boletería, que en este caso tenemos una sola boletería. Tenemos un sendero y una zona de estacionamiento. Esta es la instalación turística. En cuanto al personal, tenemos a un administrador, dos cobradores o cajeros, no hay vigilante, pero sí tenemos 5 operarios de mantenimiento. Y el equipamiento turístico, tenemos una señalización interna y externa, 2 tachos de basura, 0 extinguidores, 2 luminarias, 8 bancas y 0 radios. Bien, esto es lo que tenemos pues para el proyecto de inversión. Con esto ya podemos determinar la capacidad de carga. Bien, miren, al año dijimos que son 313, ¿no? 313 visitas. Entonces, si al día, vamos a determinar tanto para el día por el año, bien, vamos a abrir la calculadora, donde tenemos que 10.293 son las que visitan al día en Siyustani, o lo que visitarían al día de forma genérica, ¿no? O sea, esta es la oferta, lo que es la capacidad de carga física, ¿ya? 10.293 por 313 días, ¿no? Nos debe dar este monto, ahí está, ¿ves? 3.221.709. Entonces, esta es la población que podemos realmente atender, ¿bien? La capacidad de carga real varía, ¿bien? Porque acá se le corrige diversos factores de ambiente o factores físicos, factores geológicos, porque no, los 10.000 no pueden estar en Siustán, solo 1.740, ¿bien? Y la capacidad de carga efectiva son los que ya, bueno, por diversas condiciones nos mantienen. Entonces, 695 personas pueden estar por Siustani en esas 8 horas de que está abierto este atractivo turístico, ¿bien? Muy bien, ya tenemos ahora la capacidad de carga actual. Esta capacidad de carga actual debe de proyectarse, ¿bien? Debe de proyectarse, ¿bien? Entonces, se estima, acá por ejemplo, mantener la misma oferta, porque mi proyecto de inversión va a ser el mismo en los 10 años, salvo que, como les mencionamos, en los últimos 10 años, en los últimos años, perdón, queramos mejorarlo, ¿bien? Entonces, la oferta actual es de 216.535. Bien, esos son, porque, ¿no? ¿Cómo sale? Ahí está, ¿no? 216.535 serían la capacidad de carga que recibiría y debe recibir según, como límite y como máximo, este atractivo de Siustani. Bien, muy bien, ya tengo la demanda, ya tengo la oferta, ya puedo restar para ver qué es lo que va a cubrir mi proyecto. Bien, la oferta actual, recuerden, queridos alumnos, es sin proyecto. Bien, es la oferta sin proyecto. Muy bien, la demanda efectiva es lo que es con proyecto. Bien, porque eso es lo que atenderíamos. Tenemos que restar la cantidad de personas que vendrían y lo que actualmente tendemos. Bien, entonces, 271.678 personas en el primer año vendrían, bien, estimado por supuesto, y actualmente mi proyecto Siyustani recibe 217.000. Bien, entonces voy a atender, mi proyecto va a atender para 54.143 personas. Bien, no son para los 271.000, por supuesto. Si ya mi capacidad actual de mi proyecto, de mi complejo es de 217.000. Entonces, 54.000, ¿no? Y así se ve de manera proyectada, ¿no? Entonces, esa es la brecha, la famosa y bendita brecha que realmente vamos a atender nosotros, ¿bien? Vamos a atender nosotros, no nos equivoquemos, ¿bien? Porque esto es lo que vamos a atender realmente nosotros, ¿no? Hoy claro que sí, la demanda va a aumentar poco a poco a lo largo de los años y vamos a mantener la misma oferta, ¿no? Entonces, por supuesto que la brecha se va a ir ampliando. Muy bien, entonces ya hemos determinado la demanda, el balance de demanda con proyecto restado de la oferta actual, ¿bien?
Vamos a ver ahora las alternativas de solución. Como ya conocemos el tema de la oferta, ya conocemos el tema de la demanda, ¿bien? Que es la cantidad de personas que visitaríamos y atenderíamos con el proyecto, tenemos que ver qué alternativas, tanto técnicamente, en cuanto a localización, en cuanto a tamaño, en cuanto a tecnología, va a cubrir esta brecha, ¿bien? Entonces vamos a plantear las alternativas técnicas, ¿no? La brecha que atenderá el proyecto y sus metas va a ser atendida por estas alternativas. Y vamos a analizar los diversos aspectos técnicos, ¿bien? La idea es producir el mayor nivel de beneficios para los usuarios y la comunidad al menor costo social. ¿Bien? Muy bien. Uno de los principales factores que tenemos que estudiar es el tema de, el tema de la localización, de todas maneras. ¿Bien? El tema de la localización. Hay que saber y hay que comentarles que la localización, me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Por favor, a ver en el chat, confirmar si me escuchan. A ver. Vamos acá, Adriana, Ángela, Felipe. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ah, ok, listo. Perdón, que se había acá apagado. Muy bien. La localización, ¿bien? Vimos la parte teórica que dio alumnos en las clases pasadas sobre el tema de la localización de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, los estudios de localización es unos estudios bastante técnicos que se tienen que realizar y sobre todo en un proyecto turístico se realiza más, ¿no? Porque tenemos que ver también el tema del ambiente, el tema de los restos arqueológicos y más. Entonces, en la localización, como hemos visto en el mapa, muchas personas van a venir desde Puno a ese recorrido turístico. Y tenemos que preguntarnos, en Puno, ¿cómo están las vías? ¿Cómo están las carreteras? El acceso está asfaltado, el acceso está firmado, ¿no? Es trocha. Dentro del propio complejo de Sirustani, ¿cómo están los senderos? ¿Cómo están los caminos, las visitas? Entonces, todo eso tenemos que analizarlo y describirlo, ¿no? Por eso tenemos que preguntarnos la vía de accesos que interconectan las instalaciones turísticas. La secuencia de la visita turística también tenemos que hacerlo, ¿bien? La identificación de esa secuencia se obtiene en base pues, a las entrevistas con los operadores turísticos. Estamos hablando qué tanto le cuesta a los operadores turísticos, o sea, estamos hablando a las agencias y más, llegar al atractivo. Bien, por eso hay que preguntar, ¿no? Mira, sabes que las carreteras están mal planteadas, mal definidas, no hay acceso. Para llegar a este atractivo tenemos que subir cerro prácticamente y más, ¿no? Entonces, ok, entonces eso vamos a recibir esas recomendaciones. Bien. Lo que también se considera es la ubicación actual de las instalaciones turísticas, teniendo especial cuidado en su conjunto, que corresponde a una secuencia lógica de visita a recursos turísticos, ¿no? Vimos en Sirustani que tenemos varios servicios, ¿no? Boletería, museo, tenemos comida, tenemos este servicio de mirador turístico, el observatorio de aves o de especies naturales. Estos servicios son necesarios para completar la visita a Sirustani, hay que ver, ¿no? De repente, si tenemos un servicio de, supongamos, de canotaje, ¿no? No, ya no aplica para esta época, entonces lo retiramos, ¿no? Entonces, hacemos un servicio, un paquete, y vemos qué servicios podemos quitar o no podemos quitar. Eso tiene que ver con la localización. Hay que ver también la disponibilidad de algunos terrenos donde se pueden ubicar las instalaciones y otras edificaciones identificadas en el proyecto, ¿bien? Si nosotros con el proyecto hemos detectado que requerimos, por ejemplo, supongamos que no tenemos museo, ¿bien? Pero según la norma, según la ley, según el Ministerio de Cultura, me dice que sí tengo que instalarle un museo. Entonces es el momento de empezar a buscar terrenos, ¿bien? Si el terreno propuesto es de propiedad privada, considera la posibilidad de compra-venta, perdón, la posibilidad de compra realizando arreglos institucionales, ¿bien? Tanto como lo que es un contrato de preventa, a través de un convenio que debe estar suscrito por la entidad correspondiente, ¿no? También se ve un tema de mover a la población o reubicar a la población, ¿no? Se puede contemplar también la opción de uso de terrenos para fines de proyecto, debiendo suscribir a los propietarios un acta dando conformidad del uso del terreno durante la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces, este proyecto va a ser utilizado en un cierto tiempo, entonces se puede retirar. También lo que se ve en un proyecto de inversión pública son las instalaciones, ¿bien? Y acá tenemos realmente
las instalaciones para el desarrollo de las actividades turísticas, ¿no? Realmente están faltando, estamos necesitando. ¿Cómo podemos manejar a la gente dentro de la zona? ¿Bien? Porque si tenemos solamente dos senderos o dos caminos y tenemos pues que van a venir cada vez más, miles y miles más de turistas, año tras año, entonces los senderos van a tener que ampliarse o crearse nuevos senderos, ¿no? En caso se requiera abastecimiento para el servicio, por ejemplo, de agua, hay que considerar, por supuesto, o el servicio de luz, ¿no? Hay que solicitar a la empresa el abastecimiento eléctrico, la factibilidad del suministro y el punto de diseño, ¿bien? Y también indicar la capacidad de carga que vamos a necesitar para las instalaciones turísticas. En este caso, pues, la cantidad pues, de megawatts, kilovatios que vamos a necesitar para este proyecto turístico, ¿no? En el caso del agua, vamos a hablar, pues, en este caso con el CEDALIR, ¿no? De Puno, y vamos a solicitar un informe técnico para la dotación del agua potable y debemos de indicar la cantidad de personas que utilizarían agua en estas instalaciones, ¿no? Un factor limitante para el tema de lo que es la localización, queridos alumnos, es por supuesto lo que dice el Ministerio de Cultura y el CERNAC, ¿bien? Estamos hablando de las áreas naturales protegidas. Si lamentablemente estamos en una área natural protegida y no nos permiten ampliar, mejorar el camino, el anexo, agregarle un servicio y más, porque puede afectar, por supuesto, a este santuario o a este parque, entonces se llega ahí nomás, ¿no? En este marco legal restringe el desarrollo de las actividades turísticas, ¿bien? Muy importante, queridos alumnos, y es de cultura, que ustedes sepan que las áreas naturales protegidas, ¿bien? Realmente aplica mucho lo que es el turismo, ¿no? El tema del turismo. Y realmente hay que tener muchísimo cuidado del turismo en las áreas naturales protegidas, ¿bien? Como tal lo dice pues el CERNAM, ¿no? El CERNAM dice, tengamos mucho cuidado con las áreas naturales protegidas. Perú, uno de los 10 países más biodiversos de la Tierra. Es el tercer país en aves en el mundo, con 1.858 especies, de las cuales 109 son endémicas. Poseemos el 19% de aves que se registran en el mundo. Con 76 áreas naturales protegidas, conserva el 17% del territorio nacional. Las áreas naturales protegidas de Perú cuentan con las mejores condiciones para desarrollar un turismo sostenible gracias a su buen estado de conservación, su vasta biodiversidad y paisajes de ensueño, activos únicos que generan oportunidades excelentes de inversión y desarrollo local a través del turismo. Por ello, el turismo representa para el CERNAM una de las mejores estrategias para la conservación de estos espacios protegidos. Y las cifras así lo demuestran. Para un 95% de turistas, la posibilidad de conocer un área natural protegida fue determinante para tomar su decisión de viajar a Perú. Su sola presencia, en comparación a otros sitios turísticos donde no existen, incrementa el número de visitas en un 33%. Hoy en día, nuestros aliados por la conservación brindan servicios turísticos especializados, generando una oferta turística diversificada y de calidad, como turismo de aventura en el Parque Nacional Huascarán, paseos en cruceros de lujo en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, o kayaking y parapente en la Reserva Nacional de Paracas. Además, sus infraestructuras turísticas son compatibles con el paisaje, brindándoles a los visitantes otros tipos de experiencias como los albergues y lodge de la Reserva Nacional Tambopata. Nuestros aliados estratégicos son una pieza clave para el desarrollo de un turismo sostenible
en las áreas protegidas, brindando experiencias únicas a los visitantes, posicionando el valor de estos patrimonios naturales y generando polos de desarrollo económico y social. ¿Qué esperas para ser uno de ellos? Sé un aliado por la conservación. Bien, importante considerar el tema de la localización si este proyecto turístico va a estar en un área natural protegida. Bien. Muy bien. La ubicación de las instalaciones turísticas y otras edificaciones que se planteen en el proyecto deberán ser compatibles con el uso y la zonificación del territorio que se encuentra dentro de los famosos planes de acondicionamiento territorial, ¿no? Hay que hablar con la municipalidad y ver si realmente nuestras instalaciones están técnicamente viables para que se construyan. Lo mismo para la parte geológica y del suelo, ¿no? Recordemos que varios de los atractivos turísticos se encuentran dentro de zonas alejadas, remotas. No sabemos con ciencia cierta si los suelos están estables o son vulnerables o son suelos resistentes y más. Las instalaciones que cuenten con sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales deberán considerar, por supuesto, las características del subsuelo, ¿no? Porque esas aguas subterráneas o que tengan, por ejemplo, una napa freática puede destruir mi instalación turística. Para el caso de una infraestructura turística, en caso de mares, bien, hay que estudiar la batimetría, ¿no? De las instalaciones turísticas, podemos estudiar en cuanto a lo que es embarque y desembarque, o el mejoramiento de las existencias de acuerdo pues a la capitanía, ¿no? En este caso, nosotros sí que debemos ampliar, por ejemplo, la cantidad de puertos para la recepción turística. Tenemos que solicitar el uso del área acuática a la DICAP, bien, a la DICAP. La gestión de la obtención de este permiso recae también en la entidad que presenta el proyecto y es indispensable para obtener la aprobación, ¿no? Las instalaciones que se ubicarán en zonas que no hayan sido botaderos de basura o de monte, perjudiciales para la salud, hay que tener en cuenta lo mismo con el tema del impacto ambiental, ¿bien? Entonces, esto es lo mínimo que vamos a ver. No se preocupen que vamos a ver también para el caso de Siustán, ¿bien? Veamos ahora el tema del tamaño, ¿bien? El tema del tamaño. El tema del tamaño es uno de los factores técnicos para determinar si mi proyecto de inversión puede ser viable o no, ¿bien? Tenemos que considerar la brecha. La brecha es esa demanda insatisfecha que ya la hemos calculado, ¿recuerdan, no? Que es la resta entre la demanda menos la oferta, ¿bien? Es posible que por factores técnicos o financieros el proyecto no pueda atender toda la brecha, ¿no? El tamaño del proyecto considera también la capacidad de recepción del recurso turístico, ¿bien? Porque realmente tenemos un gran potencial. Vamos a regresar al cuadro, ¿bien? Y miren, vamos a mostrarles. Nosotros tenemos varios tipos acá, ¿bien? Si nosotros realmente mejoramos nuestra capacidad de carga, ¿bien? Ahorita recibimos 695, pero si mejoramos nuestros senderos, nuestra iluminación, nuestros servicios y más, podemos llegar hasta 1740 o hasta 10.000, ¿no? Entonces realmente hay una oferta que el tamaño puede realmente aprovechar o mejorar, ¿bien? Bueno, para definir el tamaño se consideran las dimensiones del terreno en la que se desarrollará el proyecto. Por eso que sí o sí necesitamos los metros cuadrados, necesitamos los planos, el metraje de esta zona turística. También hay que precisar el número máximo de personas que puede emitir cada instalación turística o aforo, ¿no? Hay una fórmula para empezar a calcular los grupos y también el aforo. Esto pues lo dice también Defensa Civil, ¿no? Las dimensiones del terreno, como mencionamos, y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Muy importante leer el Reglamento de Edificaciones, ¿bien? Porque acá están las normas, los criterios y los requisitos pues, para el diseño y la ejecución de las estabilizaciones urbanas y edificaciones. Hay que ver en temas de tamaño la parte financiera para ver si es posible la ampliación, tener, por supuesto, impactos ambientales negativos y más, ¿bien? La localización es el dónde, ¿no? El tamaño es el cuánto y la tecnología es el cómo. ¿Cómo vamos a crear nuestro proyecto de inversión turística, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo en sí? Y necesariamente vamos a tener que ejecutar y conocer el tema del clima, suelo y topografía, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, en Siustani, ya hay quejas, por si acaso, que en esta zona de Puno hay heladas, ¿no? Heladas, por ejemplo, en el mes de junio. Entonces, esto puede afectar a la producción. La disponibilidad de los materiales e insumos, ¿no? En este proyecto turístico, varios insumos de soporte vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos un servicio de alimentación o un restaurante, entonces
los insumos van a afectarse de todas maneras. La integración con el paisaje local, la garantía del mantenimiento y equipamiento de instalaciones, la disponibilidad del recurso financiero y también tenemos, ojo, los peligros que puede afectar al recurso turístico y las instalaciones. Muy bien. Tenemos que determinar el momento óptimo. Bien, en turismo muy importante es el tema de las estacionalidades. Bien. Y acá, por ejemplo, en Lima es bastante preocupante porque este invierno prácticamente no se está sintiendo. Y como el CENAMI hace estos estudios, ¿bien? El CENAMI hace estudios muy técnicos de climatología, hidrología y más para estimar ello. Así que sí o sí tenemos que conversar con el CENAMI para realmente estudiar el turismo en esta zona, ¿bien? El turismo en esta zona. Bien, aquí tenemos que saber, por ejemplo, si el frío intenso, por ejemplo, va a llegar a Lima en este invierno, ¿no? Y es por ello que el frío, perdón, el turismo puede verse afectado totalmente por el clima, ¿bien? El clima, los desastres naturales que se puedan agregar y más, ¿bien? Entonces, el clima es un proyecto, un factor importante, un proyecto de inversión turístico, por supuesto, para esta materia, ¿no? Miren, queremos comentarles que en toda materia de solución, ¿no? En toda materia de clima, hay que estar prevenidos, de todas maneras, ¿bien? De todas maneras tienen que estar prevenidos, ¿bien? Los climas, en caso del turismo, es muy impactante, ¿bien? Bueno, por eso estamos en las temporadas de baja afluencia turística, que también le llaman estacionalidades bajas, las temporadas de condiciones climáticas adversas, ¿no? Sabemos que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Piura, ¿no? Eventos o actividades programadas en el recurso turístico. Y tenemos, por supuesto, la disponibilidad de recursos financieros, ¿bien? 22 grados, está haciendo calor, no es normal que en esta temporada de otoño, caminos el invierno, registremos estas temperaturas. Estoy con el abrigo, estoy con el saco, pero me muero de calor. Estamos en el CENAMI porque justamente se ha indicado que esto podría tratarse de un invierno caluroso. ¿Qué es un invierno caluroso? ¿Qué condiciones climatológicas vamos a tener en estos próximos meses, en estos próximos días? Ya los especialistas habían anunciado que debido a este niño costero que hemos tenido desde el inicio de este año, no íbamos a tener invierno prácticamente, se indicó debido a las altas temperaturas, y de ello nos va a hablar el ingeniero Yuri Escajadillo. Él es especialista en climatología del CENAMI, justamente. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP. Hace un poquito de calor. Usted me decía que no es normal esta temperatura en esta temporada de otoño estamos. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Por qué hablamos de un invierno caluroso? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En realidad sí, estamos con temperaturas más altas de lo normal, en realidad. Ahorita, por ejemplo, estamos aproximadamente en 22 grados Celsius, ¿no? Que de verdad una temperatura máxima deberíamos estar en los 20 grados, ¿no? Por aquí, por ejemplo, podemos observar las condiciones de la temperatura en Lima, ¿no? En la estación Campo de Marte en los últimos días, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, que a partir de la primera semana de marzo verán cómo esta línea azul empieza a elevarse en ese fondo color rojo, que nos indica noches cálidas en realidad, ¿no? Desde esa fecha hasta ahora, ¿no? Hasta el día de ayer, por ejemplo, que es el último dato de la temperatura mínima, estamos registrando días cálidos. Vamos ya más de 90 días en realidad con estas condiciones cálidas, ¿no? ¿Qué se espera para el invierno digamos, en agosto, más o menos, que inicios de agosto es cuando más frío se siente usualmente en la capital y en otras partes del país? Creo que llegamos como a 18 grados, que es más o menos las temperaturas mínimas en un invierno normal en la capital, por ejemplo. ¿Este año vamos a registrar esas mismas temperaturas o no? En realidad va a ser muy distinto para empezar del año pasado, que eran condiciones frías. En estos momentos y las predicciones para los siguientes meses, que ya es invierno, que aproximadamente las mínimas en Lima metropolitana van por los 16 grados, en realidad vamos a estar sobre esos valores, ¿no? Vamos a estar entre 2 o incluso un poco más de ese 16 grados Celsius en realidad, en Lima metropolitana, ¿no? Vamos a tener un invierno, digamos, con temperaturas sobre sus valores normales. ¿Cuál sería la recomendación en este momento para la gente, no? Porque hoy ha salido el sol, sin embargo en la mañana ha hecho como que un poquito de frío y el clima está muy cambiante. Las noches son noches frescas, no son noches tan frías. ¿Cuál sería, digamos, una recomendación para la gente? Sí, hay que tener en cuenta que el invierno, en realidad, las temperaturas más bajas en todo el año están entre julio y agosto. Correcto. Están por venir. El invierno todos los años se da. De todas maneras, dependiendo de las condiciones del día, puede
podamos tener algunos descensos de temperatura propios del invierno y hay que abrigarnos de todas maneras. Pero sin embargo hay que estar informados, definitivamente. El Senami está en todas las plataformas y hay que estar informados en Facebook, Instagram y todas las redes que tenemos. Correcto, correcto. Entonces hemos escuchado las recomendaciones y los pronósticos también por parte de los expertos. Vamos a tener, no nos han dicho que no va a haber invierno, las estaciones del año siempre se dan, pero van a ser cambiantes, hay algunos grados más. Me decía, ¿cuántos grados más o menos vamos a...? 2 grados Celsius aproximadamente. 2 grados Celsius por encima de lo normal, lo que usualmente tenemos, así que hay que cuidarnos, escuchar las recomendaciones de los especialistas y los pronósticos que se vienen los próximos días. Adelante, Andrea. Bajó el dólar y tú te crees el lobo o la loba. Muy bien. Importante conocer ese factor climatológico, pues a través del segundo. Vamos a ver para el caso Siyustani todo lo que hemos visto, ¿bien? Bueno, aquí hay que comentar realmente la ubicación del proyecto, ¿bien? Hay que conocer los tipos de instalaciones y más, ¿bien? Miren, tenemos que saber que las instalaciones están separadas pues por sus ubicaciones. Tenemos acá la secuencia de la electricidad turística, ¿bien? La ubicación de las instalaciones turísticas existentes, la disponibilidad de los terrenos, que puede ser para ayudar al crecimiento de nuestro proyecto, las autorizaciones de las entidades competentes, topografía, suelos, clima, ambiente, planes reguladores, peligros, amenazas, infraestructura, ubicación y más, ¿bien? Esto es lo que significa en cuanto a la localización. Y lo que tenemos que describir es cuál es lo que vemos y cómo se encuentra actualmente, ¿no? Por ejemplo, los senderos internos, ¿no? Esto está dentro del complejo, ¿no? Sobre la ubicación externa, ¿no? Los senderos, las instalaciones existentes que no se reubican, sí cuentan senderos internos para una disponibilidad de terrenos y más, ¿bien? La boletería, lo que recomienda es que debe estar al inicio de la secuencia y las instalaciones existentes que deben reubicarse para tener una secuencia lógica, en este caso también sí cuenta, ¿bien? El estacionamiento también debe estar al inicio, el museo más bien debe estar después de la boletería, por supuesto debe estar adentro del atractivo, y el mirador turístico durante el recorrido con senderos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Siyustani se ha detectado que el museo está fuera del atractivo turístico. Entonces, esto daba la opción de que los turistas no visiten el museo, ¿no? Porque como no está dentro del recorrido o del circuito, entonces lo que recomienda es que tiene que estar dentro del atractivo, ¿bien? Entonces ahí sí debe haber una reubicación. En cuanto al tamaño, tenemos que, por supuesto, calcular el tamaño con los debidos parámetros, ¿bien? Y miren, vamos a utilizar la unidad de medida que siempre es visitantes por día o turistas al día, ¿bien? Al lado izquierdo tenemos las instalaciones turísticas y vamos a ver cuántos visitan cada instalaciones. Realmente debería ser lo mismo, pero no. Miren, los senderos de circuitos internos pasan 3.860, es la área disponible, visita por metro cuadrado, ¿bien? Por persona, es una persona por metro cuadrado, ¿bien? Bien, y personas por grupo, en este caso son 15. Entonces, área entre grupos, 50 metros cuadrados, entrarían los 15, ¿bien? Entonces, área por grupo, 65 metros cuadrados. El horario de atención en Siyustani es de 9 a 4 de la tarde, o sea, 7. Para lo cual, el tiempo de recorrido o atención por hora serían 3 tiempos de recorrido, ¿no? Es de 3 horas. Número de visitas por día, 2.33. Bien, serían 2.33 visitas. ¿Cómo sale esto, no? Es 8 horas entre 3. ¿No? 8 horas entre 3, ¿no? Perdón, 7 horas entre 3, nos sale 2.33, bien. En el caso de la boletería, muy bien, lo mismo turistas por día. La boletería realmente es bastante chica, tiene 10 metros cuadrados, solamente entra una persona en esta zona, bien. Personas por grupo igual 15, lo mismo, ¿no? El tiempo de recorrido, estamos hablando que es prácticamente 6 minutos, es lo que demora una persona la atención, ¿no? Es el 10% o la décima parte de una hora, 6 minutos. Número de visitas por día son 60. El estacionamiento, ¿bien? Muy bien. Tenemos acá 500 metros cuadrados. Área por persona por vehículo, 16. Bien. Área entre grupos, 241 metros cuadrados. Y en el rango de 8 horas,
la 4 horas es el tiempo de recorrido que puede estar como máximo un vehículo. En el caso del museo, bien, el museo realmente máximo media hora pueden pasar la gente o recorrer en esta atención, ¿no? Y el mirador sí es una hora, ¿no? Entonces acá ya realmente tenemos la capacidad de carga física de nuestras instalaciones turísticas. Acá lo que tenemos que hacer es multiplicar para estimar pues esa demanda, ¿bien? Muy bien, la demanda de nuestro proyecto de inversión es de 54.143 personas, ¿bien? La brecha. Entonces, esto es lo que nuestro proyecto de inversión realmente va a atender, ¿bien? Con todo, toma como parámetro de diseño la brecha de año 10, es decir, un tamaño que puede ofrecer 1.999 servicios turísticos, ¿bien? Vamos a ver ahora las brechas de las instalaciones turísticas. Vamos a ver si nos falta mejorar nuestros servicios turísticos o están muy bien, ¿no? O están bien. Los senderos, por ejemplo, ¿bien? Miren, tenemos un área de 3.860 metros cuadrados para los senderos. Según mi demanda, la capacidad máxima de personas por año sería de 652.000, ¿bien? Y la carga efectiva en el recurso turístico es de 217.000. O sea, estos sí, esos son los que sí o sí visitaría, ¿bien? La demanda efectiva ya producida al final del año sería 417.000, al final del proyecto, y el balance de que es personas por año es 435.000, ¿bien? Para lo cual, pues por día, dividiendo 435.000 entre los 313 días del año que se trabaja, 1.390. Entonces, tenemos de sobra, ¿no? Área, o tenemos 3.800 metros cuadrados, que entrarían en teoría 3.860 personas, y actualmente llegan 1.390. Entonces hay un superávit. Acá hay un superávit, ¿bien? Comentarios, lo que se recomienda más que nada es rehabilitar los senderos y mejorar la señalización. Nada más, ¿no? No es necesario construir nuevos senderos, no es necesario, ¿bien? La boletería. La boletería tiene un área de 10 metros cuadrados. La capacidad máxima es de 178.000 personas por año que pasan ahí, ¿no? La capacidad máxima. Capacidad de carga efectiva 217.000, y lo mismo, pues, realmente finalizado el proyecto, 417.000, ¿bien? El balance, por supuesto, que tenemos 39.125 de nuestro proyecto, ¿bien? Y bueno, hay que ver, nos damos cuenta que acá hay un déficit, ¿bien? 125 personas por día llegan realmente a este lugar, ¿bien? Entonces, no estamos atendiendo, para lo cual hay que ampliar y reubicar la boletería. En el caso del estacionamiento, tenemos 500 metros cuadrados, 18.780 la cantidad de personas, o bueno, en este caso carros, que llegarían al año. La capacidad de carga efectiva, 217.000. Y bueno, tenemos acá un balance de 635 negativo, déficit. Lo mismo, hay que ampliar y reubicar el estacionamiento. Lo mismo para lo que es el museo del sitio y lo mismo para lo que es la construcción del mirador, ¿bien? Esto se puede ir mejorando paralelamente, pero el servicio de circuitos internos, eso está muy bien. Tenemos espacio para atender una gran cantidad de personas, ¿bien? ¿Cuánto se va a producir? Miren, la cantidad de servicios turísticos requeridos es de 400.300, ¿bien? Nuestra oferta optimizada es de 262.000. La demanda insatisfecha es esto, 137.000, ¿bien? 137.000 es la cantidad de personas que no estamos atendiendo o no atenderíamos con el proyecto, ¿no? Deberíamos atender con el proyecto. Vamos a ver el tema de las instalaciones, ¿bien? Conociendo ya los servicios que tenemos acá, senderos, la boletería, el estacionamiento, el museo y el mirador turístico, lo que tenemos que calcular, queridos alumnos, es la cantidad de personas, por supuesto, y cuánto se va a producir, ¿no? ¿Cómo vamos a producir? Bien. Muy bien. Acá hay que comentar, pues, que hay algunas normas reguladoras, como el reglamento de edificaciones. Tenemos a la Municipalidad de Puno y el Plan Copesco, quienes van a financiar el impacto ambiental. Se van a juntar un día, que es el diagnóstico de impacto ambiental, y los peligros amenazas, las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamiento, de derrumbes o inundaciones. Bien. En cuanto a la tecnología, este es uno de los últimos puntos que vamos a ver. ¿Cómo se construirá y cómo se producirá? Bien. Bueno, para todos los casos, tanto para sendero, boletería, estacionamiento, museo, sitio y mirador, vamos a usar la piedra, el adobe, el ladrillo, con modelo de cemento, ¿no? En el caso de los senderos, que son los caminos, tenemos que hacer pues tramos de pisos
Contamos con confitillo de piedra o pisos de piedra rústica en los jardineles. En el caso de la boletería, acá sí va a haber una mampostería, ladrillos, techos inclinados, madera, ventanas. En el estacionamiento necesitamos, por supuesto, ¿no? La brea y los espacios, pues, para realmente atender ello. Igual considerando, pues, la iluminación, señalización, áreas verdes y tachos de basura. El museo del sitio, acá sí, ¿no? Por supuesto que tiene que tener salas de exposición, áreas de conservación, baño, mujeres, tópico, guardianía. Y en el caso del mirador turístico, tenemos que crear una zona de descanso al aire libre y una parte de estar protegida por el sol y la lluvia, ¿no? En caso del mirador. Muy bien, la integración con el paisaje local, ¿no? El paisaje local está compuesto por las viviendas de piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas de piedra y zona de pastoreo y más, ¿no? Acá no podemos construir, pues, un centro muy moderno, tenemos que adecuarnos. Eso le llaman también estética arquitectónica, ¿bien? La garantía de mantenimiento. Bueno, ya cada municipalidad, cada región va a tener sus oficios, bueno, justamente garantizando los cambios que habría aquí. Los insumos para construir estos y mejorar esta infraestructura, muchos de estos materiales de construcción van a venir de Puno y de Juliaca. Y el financiamiento, como dijimos, Puno y el plan COPESCO. Vamos ahora a determinar el momento óptimo, ¿bien? Se ha detectado que la baja afluencia turística es entre enero y abril, ¿no? Hay lluvias en esta zona, ¿no? También se ha detectado que los meses de escasez de lluvias es entre junio, agosto y septiembre, ¿bien? ¿Qué recursos públicos escasos tenemos? Que se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento, ¿no? Bolivia y Cusco están invirtiendo la apuesta de valores asociativos culturales, ¿bien? Muy bien, ya con eso, queridos alumnos, ya tenemos ahora todo listo, pues, para determinar nuestro cronograma de actividades, ¿bien? Tenemos que definir aquí el cronograma de actividades, incluyendo la fase de inversión, por supuesto, la fase de ejecución, la fase de operación y mantenimiento, y más, ¿bien? Muy bien. El cronograma de actividades, bien, como tenemos que acabar acciones que hay que hacer para mejorar nuestros atractivos y más en cuanto al tamaño, localización y tecnología, realmente lo que vamos a tener que definir es a estimar el tiempo de duración y la secuencia de ejecución y la interdependencia de otras actividades. Bien, bueno, como tenemos un programa de actividades en nuestro proyecto de inversión, muchas de las actividades, por ejemplo, pueden comenzar en paralelo con la construcción, ¿no? Porque el mirador turístico no tiene nada que ver con el museo, así que pueden ir avanzando en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, la boletería es uno de los puntos que tenemos que ampliar ya, porque de luego ya vienen los senderos, ¿no? Los senderos tienen que hacerse rápidamente, es una de las primeras cosas que se tiene que hacer seguramente, y más, ¿no? Otra de las primeras cosas que hay que hacer, por supuesto, también es la parte de investigación arqueológica, ¿no? Que se realiza porque cuando hacemos trabajos de tierra y trabajos en suelos, la arqueología justamente ayuda a detectar que lo que saquemos pues no sean huacos o hagamos un daño patrimonial, ¿no? Bueno, así que vamos a tener que hacer nuestro cronograma de actividades. Este cronograma debe incluir los procesos de selección y contrataciones del Estado, ¿bien? No se olviden que en nuestros proyectos de inversión comienza, por supuesto, con preparar los términos de referencia, elaborar el expediente técnico. Luego, después de ello, tenemos que elaborar el proceso de selección y contratación, elaborar el expediente técnico. Luego nos tienen que aprobar este expediente técnico. Después tenemos que elaborar los términos de referencia, pero ya para la obra, así como también lo que es el proceso de selección de lo que es esta obra, se ejecuta la obra física y luego se supervisa, ¿no? Estas son actividades de la infraestructura propiamente, ¿no? Muy bien, vamos a ver las actividades. Bien, en la fase de inversión comienza con este expediente técnico, que es lo que les acabo de mencionar. Bien, se tienen que hacer estos estudios, bien, para ver realmente la viabilidad. La elaboración del expediente técnico o del estudio definitivo debe ser aprobado por el sector que corresponda. En este caso va a ser el sector turismo o el MINCETUR, ¿no? Y también puede ser por el CERNAM, porque recuerden que muchos de los proyectos turísticos que pasan por áreas naturales protegidas pueden afectar. También por el Ministerio de Cultura, el propio Plan COPESCO, que va a ser lo que van a financiar, y más, ¿no? Muy bien, hay que tener en cuenta también realmente el estudio de preinversión que puede desarrollarse más de un expediente técnico.
Para el caso de la ejecución, bien, el caso de la ejecución de mi proyecto de inversión. También tengo que hacer mi cronograma, proyectarlos, bien, donde tenemos que definir los trabajos de obra, los trabajos de inversión, de conservación en este caso, y también, ojo, la difusión, sensibilización y capacitación de las autoridades para poder activar este atractivo turístico que es el de Siyustán, ¿no? Muy bien. Elaboramos sí o sí términos de referencia para contratar a esa empresa que se va a encargar de elaborar el proyecto de inversión. Tenemos que seleccionar y contratar a las empresas consultoras, considerar los tiempos dentro del reglamento de contratación del Estado. Y por último, realmente recepcionar y transferir la obra física a las instancias correspondientes. Bien. En la fase de operación y mantenimiento, tenemos que elaborar, ojo, es la puesta en marcha de las instalaciones. Bien. Muy bien, ahora vamos a ver mi cuadro. ¿Cómo va a quedar mi cronograma de actividades? Bien, en primer lugar tengo pues actividades de la infraestructura. Pero en la parte de infraestructura, realmente tenemos la parte administrativa, ¿no? La parte de contrataciones, ¿no? El expediente técnico, los términos de referencia, y luego ya viene la ejecución de la obra física, ¿no? En este caso vemos que la obra física demora 2 meses y es bastante extraño, ¿no? Porque uno de estos proyectos suelen durar meses de meses, ¿no? Muy bien. La conservación del recurso turístico tiene sus propias actividades. Interesantísimo, ¿no? Si queremos realmente proteger a este recurso turístico, tenemos que investigar y hacer una prospección arqueológica, preparar los mismos los términos de referencia, la selección para lo que es la conservación de este recurso turístico, la elaboración y aprobación del expediente técnico, y por último ya vienen los trabajos de conservación, ¿no? La ejecución de los trabajos de conservación, ¿bien? Muy bien. Los intangibles, ojo, ¿ah? Hay que tener en cuenta en los intangibles, pues, las capacitaciones y la difusión, ¿bien? Tenemos que capacitar a los agentes de viaje, tenemos que capacitar a nuestros operadores y más, a todos ellos, sobre la nueva obra que va a haber para este caso Siyustán, ¿bien? Muy bien, hasta aquí. Muy bien. Muy bien, queridos alumnos. Hemos visto parte de lo que es la fase de formulación del proyecto de inversión de lo que es Siyustani, ¿bien? Hemos analizado lo que es localización, hemos visto la estimación de la demanda, hemos visto lo que es el balance oferta-demanda, localización, tamaño, tecnología, momento óptimo, ¿bien? Lo último que hemos visto es el tema de los cronogramas de actividades, tanto para la fase de inversión como para la fase de operación y mantenimiento. La próxima clase vamos a finalizar viendo el tema de los costos a precios privados, viendo el tema pues a precios de mercado, los costos de inversión y mantenimiento, que es otra cosa, ¿bien? Y los flujos de costos incrementales a precios de mercado. Muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches. Nos estamos viendo en la clase el día de mañana.